Este año no hablamos del Niño, sino del Super Niño. El fenómeno climatológico ya ha dejado inundaciones en Sudamérica, sequías en Europa y se hace sentir también en distintas partes de Asia. De acuerdo con meteorólogos, el evento se extenderá hasta 2027 en las costas del Pacífico tropical, pero sus efectos no serán solo medioambientales. De acuerdo con una investigación publicada este lunes por la Organización Internacional del Trabajo, el superniño podría afectar negativamente al empleo, reducir los ingresos y empeorar las condiciones laborales en América Latina y el Caribe, especialmente en los trabajadores informales y rurales. El reporte explica cómo la alteración de las lluvias asociadas al fenómeno repercute sobre la agricultura, la pesca, la energía, la logística y otros sectores económicos y cómo todo eso tendrá consecuencias en la vida cotidiana de millones de personas. ¿De qué manera? Menos empleo, mayor inseguridad alimentaria, aumento de precios de la energía e incluso un mayor riesgo de trabajo infantil. Todo esto lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Yo soy Johan Ramírez y este será el tema de hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Y para tratar de entender el alcance del superniño, recibo desde Salve, en Italia, a Joana Ibars González. Ella es geógrafa y responsable del Departamento de Meteorología de La Sexta. Y desde San Pablo, en Brasil, al doctor Antonio Marengo, director del Centro Nacional de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales. A ambos, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa. Doctor Marengo, yo quisiera comenzar con usted desde el punto de vista meteorológico. ¿Por qué hablamos de un super El Niño y no de un episodio del Niño como solemos hacerlo cada año? ¿Cuál es la diferencia entre el fenómeno que vemos ahora y el de otras ocasiones? Bueno, realmente nosotros en climatología no usamos super El Niño porque es un nombre medio sensacionalista. La verdad, la clasificación va de moderado, débil, moderado, fuerte, muy fuerte. Entonces, lo que nosotros tenemos en este momento es un El Niño que puede variar de fuerte a muy fuerte, ¿no? Como usted lo mencionó ahora, tenemos que recordar que el Niño es un fenómeno que ya pasó en el pasado, ya tuvimos muchos eventos El Niño, y lo diferente o especial de este El Niño presente es que junto con el calentamiento del Pacífico tropical, que esa es la definición del Niño, nosotros también tenemos una señal de fondo, que es el calentamiento global, ¿no? Entonces, un grado de calentamiento del Niño en los años 70, por ejemplo, es diferente a un grado de calentamiento ahora en los niños en 24 o 26. Entonces, lo que se espera es que este niño presente tenga impactos mayores. Habría que separar, porque no todo lo que está pasando tiene que ver con el niño. Y hay gente que me pregunta si el terremoto de Venezuela es el niño. No. Hay fenómenos que ya están pasando. Ustedes están en Europa y saben que todos los años, los últimos 5 años, tenemos récords de temperatura, olas de calor, incendios, ¿no? Y el año pasado no fue un año del niño, fue un año del neutral a normal. Entonces, el niño puede estar presente, pues la señal de lo que está pasando en Europa es más consecuencia del calentamiento global, ¿no? Que eso es aumenta. Y el niño viene como a aumentar ese calentamiento global y aumentar los impactos de lo que puede pasar. Joana, lo adelantaba el doctor Marengo, justamente está relacionada entonces la intensificación de este fenómeno que hemos visto que ya está teniendo consecuencias en América Latina también, precisamente con lo que él decía, el calentamiento global. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, creo que es súper importante contextualizarnos ahora mismo para que la gente lo entienda. El fenómeno del niño, como dice el doctor, es básicamente un fenómeno que se da progresivamente cada 2 a 7 años, va cambiando. Es decir, es algo que en el planeta viene pasando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, la gente tiene que entender que ese fenómeno del niño, como decía efectivamente el doctor, lo que hace es que cambia la probabilidad de lo que puede pasar en un sitio o en otro. ¿Qué puede pasar? En unas zonas se producen sequías e incendios muy fuertes y en otras zonas se producen lluvias extremas e inundaciones realmente extremas. Eso sería el fenómeno del niño. Es algo que va intrínseco a la naturaleza, intrínseco al pulso del planeta. Como todo está relacionado en la Tierra, en el planeta Tierra, y nosotros hemos entrado también en esa ecuación a funcionar con el planeta, nosotros lo que hemos empezado a hacer, para que la gente lo entienda, es introducir gases de efecto invernadero al planeta, es decir, sobre todo
CO2 y otra serie de gases que lo que están haciendo es calentar el planeta. Me preguntabas por Europa. Bien, nosotros ya el calentamiento antropogénico está científicamente hoy en día demostrado, y si lo unimos al niño, lo que provoca es pues precisamente que los extremos, los incendios, las temperaturas se vayan más arriba, es decir, suban más o afecten más. En Europa, la afectación del niño es más indirecta. Se puede producir sobre todo en otoño, por ejemplo, lluvias o que sea más lluvioso en zonas del sur, zonas como España, Italia, en la cuenca mediterránea, y puede producir también sequías en algunas zonas, pero es más indirecto. Sobre todo, efectivamente, como estáis diciendo, se produce mucho en Latinoamérica, se produce en Australia, en las zonas más del hemisferio sur. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que el ser humano ha afectado de manera directa al planeta, y las consecuencias, por ejemplo, en España ahora mismo estamos hablando de que sin haber acabado el verano se nos han quemado 186.000 hectáreas, es el triple que en 2025, que no teníamos el niño, estábamos precisamente en fase neutra, y en Francia, a pesar de que ha llovido un 30% menos ahora en la primavera, la situación de la vegetación y el estrés ha provocado incendios sin precedentes como el de Burdeos, o, por ejemplo, en España hemos tenido emergencia nacional en 14 comunidades autónomas por el peor incendio de nuestra historia, que se ha producido precisamente en la zona de Ávila, de Madrid y todo ese sector también de la provincia de Toledo. Un auténtico desastre. La gente tiene que empezar a entender lo que está pasando. Qué interesante esto que nos dice, Joana, y cómo subrayas que este fenómeno del niño puede tener unas consecuencias en una parte del mundo y otras en otro. Y precisamente en ese sentido, doctor Marengo, lo que hemos visto en las últimas semanas, inundaciones en Chile, sequías acá en Europa. Esta mañana yo leía que en Japón 3 leones murieron en un zoológico aparentemente a causa de la ola de calor que ha azotado a ese país. ¿Puede un fenómeno meteorológico como este tener efectos en lugares tan distantes o son eventos aislados? Bueno, las dos cosas. Primero, el niño pasa en el Océano Pacífico, que es casi la mitad del planeta. Entonces, lo que pasa en el Océano Pacífico afecta a todo el mundo, tanto en la región de la costa del Pacífico, en el Pacífico Oeste o Pacífico del Este, como también en la Amazonía, en el nordeste de Brasil, en África. La frecuencia de huracanes, por ejemplo, en el Golfo de México va a haber menos huracanes, como ya fue observado en los niños anteriores, ¿no? Aquí en el caso de América del Sur, o sea, dependiendo de estudios realizados con eventos en niños pasados, los primeros impactos del niño deberían aparecer en septiembre, que es la primavera del hemisferio sur, ¿no? Pero ya comenzaron a pasar esos eventos con la señal del niño ahora en agosto, que todavía estamos en el invierno. Entonces comienzan a pasar los primeros síntomas: nieve en Chile, lluvias en Chile, en Argentina, las lluvias en el sur de Brasil. Entonces, cada el niño es diferente, y justo con la tendencia de calentamiento global está haciendo el niño también diferente de los otros, ¿no? Y vean que la intensidad del niño, que se mide como calentamiento del Pacífico Central, todavía no fue alcanzada. La mayor intensidad debe ser más o menos en los meses de diciembre 26, enero 27, ¿no? Que ese es el pico del niño. Y ya después, para mayo, junio, el niño habrá terminado, ¿no? Entonces, algunas señales ya parecen claras. En otras áreas, como la doctora dijo claramente, ya pasaron esos eventos, solo que el niño amplifica sus efectos, ¿no? Y aquí tenemos que pensar en dos cosas: las causas del niño y los impactos del niño. Entonces, las causas pueden ver el Pacífico, variabilidad natural de clima que llamamos, que se suma a la variabilidad antropogénica, o sea, el efecto de calentamiento global, aumento de gases de efecto invernadero. Pero los impactos están aumentando. Cada el niño, los impactos económicos, sociales, y ahora con el avance de la ciencia ya se ve que no es solamente la pesca, los incendios, como usted mencionó, la economía, el transporte de alimentos, la parte social, las consecuencias en la salud mental, particularmente de personas que sobreviven a desastres. Entonces, a cada vez sabemos más del niño, y a cada vez sabemos que el niño ya no es solamente un fenómeno oceanoclimático, pasa a ser un fenómeno socioeconómico también. Y en ese sentido, justamente, porque hablábamos de las causas, ¿cuáles serían, Johanna, las consecuencias o, como decía el doctor Marengo, los impactos que ese niño podría tener en la vida cotidiana de la gente, digamos, precios de la energía, alimentos, costo de la vida en general? Pues la verdad es que son muchísimos, y efectivamente tenemos que hablar de eso, que
dentro de que el niño tiene esa variabilidad climática con la causa antropogénica, el hombre que está añadiendo todos estos problemas, fíjate, las consecuencias a nivel socioeconómico, para que te hagas una idea, el Banco Central Europeo ahora mismo está diciendo que podría aumentar en un 9% el precio de los alimentos a nivel mundial y además prolongarse en el tiempo en los próximos meses. Las consecuencias, como decimos, económicas, pues pérdidas de las cosechas, pérdidas de ganado, aumento, decíamos, del nivel de los alimentos. Se vuelve más volátil el precio porque fluctúa, hay cambios económicos de todo tipo, sobre todo a nivel industrial, a nivel también del precio del agua, porque si hay sequía también el agua cambia o aumenta, o inclusive si tenemos o necesitamos tirar más de las centrales hidroeléctricas, de las centrales nucleares. Y luego a nivel de salud, lo estaba diciendo el doctor, la salud humana es lo más importante. Si no tenemos salud, pues estamos bastante mal. Personas con mucha vulnerabilidad pierden acceso al agua por las sequías, aumenta esa energía porque necesitas más refrigeración. Por ejemplo, se producen esas migraciones climáticas que están aumentando. Se supone que hay 82,2 millones de personas que están viviendo en desplazamientos precisamente por problemas climáticos, y luego las consecuencias medioambientales, que al final está todo relacionado. La salud, decíamos también, no se me puede olvidar el calor, es decir, la muerte por calor. En España se nos disparan las muertes por calor con las olas de calor. Ahora mismo llevamos al menos 4 en España. En Francia llevan, si no recuerdo mal, son 3, y se disparan las muertes durante esas olas de calor. No en el durante, que sí que se producen, pero justo cuando pasan se disparan esas muertes por calor. ¿Por qué? Porque el calor se acumula en el cuerpo. Y en un planeta más cálido, donde además aumenta también el vapor de agua disponible en la atmósfera, que luego provoca que las lluvias sean mucho más extremas donde se producen, porque también se producen sequías a pesar de que hay más vapor de agua disponible, todo eso hace que la gente se muera más. Y es que nos está pasando ya ahora, hoy, en España o en Francia, pero también en otros países de Europa. En Alemania está pasando en Suiza, está pasando en Italia. Es tremendo. Y decía, las consecuencias medioambientales, pérdida de hábitats, las tierras cada vez están más contaminadas, los suelos cada vez en donde se está dando están más secos, por ejemplo en la costa mediterránea. En fin, es una cadena, ya no se puede producir, no se puede cosechar, y también la pesca y la acuicultura también. Es muy importante esto. Qué curioso, Joana, porque lo que me llama la atención de tu respuesta es que nos hablas del impacto medioambiental, que normalmente la gente asocia el fenómeno del Niño con consecuencias medioambientales, pero la mitad de tu respuesta fue también en otros temas que no son usualmente asociados, como volatilidad de los precios. Hablaste de centrales nucleares, de precio, entonces esto iría vinculado con el precio de la energía. Doctor Marengo, ¿de qué manera impacta esto entonces otras áreas que incluso yo leía, por ejemplo, y creo que usted lo mencionaba antes, las cadenas de suministro, el comercio, cómo lo impacta y por qué? Bueno, como la doctora mencionó, el niño afecta a todo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Brasil, como en otras regiones del mundo, el niño tiene consecuencias en algunas áreas de sequía. Por ejemplo, ahí eso afecta a la seguridad alimenticia, la seguridad energética, y la seguridad también que tiene que ver con alimentos y salud, ¿no? Entonces, todo eso, en cierta forma, es un factor que se acumula. Ahora, cuando hablamos de impactos del niño en salud, por ejemplo, el niño no crea nuevas enfermedades, el niño no crea el problema. Si el sistema de salud de una región o de un país es debilitado, es bastante pobre, el niño empeora la situación, ¿no? O sea, el niño es un agravador de situaciones, y eso es una cosa que es extremadamente importante, porque aquí, por ejemplo, Brasil es un país tropical, entonces todo el mundo piensa, olas de calor en Brasil. Bueno, Brasil es país tropical, no debe ser mayor problema, pero de hecho lo es. La región de São Paulo, Río de Janeiro, el sur de Brasil son regiones subtropicales y han sido afectadas por olas de calor hasta con muertos. Claro, no tanto en la escala de Europa, pero aquí también no sabemos mucho porque recién comenzaron a hacer estudios sobre esos impactos, como ella mencionó, Joana, ¿no? De que esos impactos no es ahora, las personas no caen muertas en el momento, más se observa después con las personas que ya son vulnerables y todo eso. Y aquí en Brasil,
más o menos esa combinación letal de sequía, olas de calor, cielo seco, sin nubes, suelo seco, altas temperaturas, son ingredientes para incendios. Y aquí también en Brasil hay mucha preocupación con los incendios. En la Amazonía, por ejemplo, en la parte sur. Y son bosques de tipo diferentes a los bosques de Europa, más también se queman aquí, ¿no? Entonces esa es una de las mayores preocupaciones. No tanto porque no tenemos mucha, digamos, ciudades grandes dentro de la Amazonía o incendios que se ven casas ahí en España, en Francia, ¿no? O Grecia. Más el impacto de esos es en la salud en términos de que mucho humo sale de la Amazonía, llega para el sudeste de Brasil, llega para Uruguay, Buenos Aires y afecta la seguridad de salud, particularmente con enfermedades respiratorias. Entonces es un multiplicador de efectos. No sé, ya no veamos más el niño como clima, es un multiplicador de otros factores. Y lo curioso de esto, señor Marengo, es que este fenómeno ocurre todos los años. ¿Cómo es que toma esto por sorpresa a los gobiernos en distintas partes del mundo? Johanna, yo leía antes de entrar al estudio, el gobierno de Perú anunciaba un plan para prepararse porque las lluvias más intensas asociadas al Niño van a llegar en los próximos meses y había una inversión de unos 41 millones de dólares por parte del gobierno para prepararse ante esa eventualidad. ¿Cómo podrían los gobiernos anticipar, las empresas, los ciudadanos en general, los daños asociados a este fenómeno? Claro, precisamente el doctor lo está diciendo, el fenómeno del niño es algo que, por ejemplo, en Latinoamérica, en toda la parte del Pacífico, la gente está acostumbrada. Pero efectivamente, ¿qué está pasando? Cuando estamos hablando, metiendo la variable del cambio climático con temperaturas que aumentan en todo el planeta y que está cambiando toda la dinámica y nuestra vida, la dinámica del planeta, los ecosistemas, cómo funciona la atmósfera, la interacción del mar y del océano, y de la atmósfera, no es que esté cambiando, pero sí que está modificándose de alguna manera. Nosotros, por ejemplo, esto es una pequeña píldora que meto antes de contestarte, la corriente en chorro la estamos, que es ese transportador, esa cinta transportadora de vientos que separa en Europa las masas de aire frío de las masas de aire cálido y que lo que hace es ondular, oscilar y hace que entren vaguadas de aire frío o dorsales de calor, que es lo que nos impacta y nos mete masas de aire cálido subtropicales desde el norte de África. Todo esto está cambiando, estamos viendo si se está ralentizando. Los estudios están viendo qué es lo que está pasando, porque la corriente en chorro se está quedando estática en algunos momentos y eso provoca o temporadas de lluvias muy fuertes o incluso danas, esos embolsamientos de aire frío que tuvimos la dana del 2024 en Valencia, que murieron 300 personas en España, más de 300 personas, casi 300 personas. Y después, por ejemplo, tenemos estas olas de calor. Bien, dicho esto, ¿cómo pueden los gobiernos, cómo es posible que tengan que de repente invertir más dinero o qué es lo que tienen que hacer? Bueno, creo que en el número 1 deberíamos empezar a educar y a concienciar a la gente, porque bajo mi punto de vista vamos tarde a toda esta situación. Es algo que ya se sabe. Hay estudios por todo el planeta de cientos de millones de científicos que saben lo que está pasando. En Latinoamérica, en Brasil, por ejemplo, claro que saben que están teniendo sequías, que va a llegar el Niño, que van a ser peores en esa zona de la Amazonía Sur o incluso se van a intensificar en la zona norte o lindando con Bolivia, donde ocurran los fenómenos, ellos lo saben. Entonces, en Perú, me decías, el gobierno tiene que invertir dinero para proteger a la población. Claro, porque probablemente las lluvias sean extraordinarias y provoquen inundaciones tremendas. Entonces, hay que salvaguardar a la población. Lo mismo ocurre aquí en Europa. Hay gobiernos, por ejemplo, en España está pasando que, según la comunidad autónoma, no están invirtiendo dinero suficiente en los incendios y entonces el problema es la ignición, ¿no? Hay que estudiar de dónde viene esa primera ignición, dónde empieza el incendio, quién es el responsable, por qué pasa eso. Y luego es multifactorial. No solo es el cambio climático el que provoca el incendio. El cambio climático lo que hace es que amplifica las situaciones. Es lo mismo que ocurre en Latinoamérica. Entonces, señores, hay que ponerse a trabajar. Es que el dinero cada vez va a ser mayor, la inversión cada vez va a tener que ser mayor, porque la población cada vez va a sufrir más, porque esto está cada vez yendo más rápido y eso está así en la comunidad científica. Entonces, no es raro, es que es normal y cada vez va a ir a más. Y entonces estamos llegando justamente a una nueva normalidad, doctor Marengo, de acuerdo con lo que nos dice Johanna. Deberíamos prepararnos entonces para de ahora en adelante tener un fenómeno del Niño severo, más fuerte,
que lo que hemos tenido hasta ahora o es algo puntual? Bueno, el calentamiento global está continuando y va a intensificarse, eso sí es un hecho. Lo que sí no sabemos muy bien, por ejemplo, y el IPCC lo muestra claramente en sus informes, hay todavía mucha incertidumbre de cómo será el niño en un escenario de cambio climático. No sabemos si va a ser mega el niño o si van a ser muchos niños más frecuentes, ¿no? Eso no sabemos. Lo que sí sabemos es que ya tenemos históricos del niño y aquí lo que funciona es la previsión. En este caso, por ejemplo, como medidas de prevención. Ya desde marzo de este año ya se hablaba del niño. Las aguas calientes estaban apareciendo en el Océano Pacífico. En Brasil ya estábamos monitorando esa condición de posible el niño, hasta que la NOAA lo confirmó hace más o menos un mes, ¿no? Porque el niño no es solamente el calentamiento del agua, es el acoplamiento entre el calentamiento del agua y los vientos en superficie, que eso nos llevan a lluvia. O sea, donde antes llovía, ahora no llueve, y donde no llueve, ahora llueve, ¿no? Entonces, todo un patrón ahí de parte meteorológica. Por ejemplo, aquí también en Brasil tiene que ver con la corriente en chorro de altos niveles que estabiliza, se va más al norte, más fuerte y bloquea. Los frentes fríos se quedan sobre el sur de Brasil y llueve mucho. Y al otro lado está en la peor sequía. Eso pasó en 2024. En mayo de 2024 hubo las peores inundaciones en el sur de Brasil y al mismo tiempo Brasil estaba en la peor sequía en la Amazonía, ¿no? Entonces da para ver esa división que existe y que el niño aprovecha bien y comienza a atacar esa parte, ¿no? Entonces yo diría que sí. Brasil, por ejemplo, ahora el mes en julio, eso que estamos monitorando el niño desde marzo. En julio el gobierno liberó 1.3 billones de reales. Divídenlo entre 5 para hacer dólares. Pero son cosas que ya se estaba haciendo, ¿no? Los científicos tuvimos que salir de nuestras oficinas e ir directamente al Congreso. Y ahí comenzaron, por ejemplo, en el 2023-24, los incendios comenzaron y ahí que los bomberos entraron, ¿no? Ahora no, ahora los estados de la Amazonía ya están preparados, ya sus cuerpos de bomberos están prontos para, en caso de que comience una época de incendio. Pero no es el dinero de ahora, que llegue ahora, por más que sean trillones de dólares, lo que va a resolver el problema que va a pasar de aquí a algunos meses, ¿no? Entonces, no es así, que se suelta dinero, resolvimos el problema. Porque ese dinero no sabemos a dónde va. Hay mucha corrupción en todo el mundo, ¿no? Y eso no va a mejorar la predicción meteorológica, no va a mejorar el monitoreo meteorológico. Tal vez eso de ahora pueda servir para un futuro el niño, mas para el niño ahora lo que tenemos que preparar es tratar de mitigar los posibles impactos en las áreas que sabemos que pueden pasar, ¿no? O sea, ya no estamos como quien dice, vamos a impedir el niño, sabemos que va a venir, mas tenemos que prepararnos y más o menos sabemos qué áreas pueden ser las más afectadas. Claro, y es lo que decíamos antes, ¿no? Si se sabe que va a venir el fenómeno cada año, a veces sorprende, ¿no? Que ocurran estos daños como si pues cayera de manera imprevista, ¿no? Este fenómeno. Yo quería terminar con una cosita porque me quedé con una duda. Joana, tú hablaste en algún momento, porque había leído que el fenómeno del Niño provoca sequías en algunas partes del mundo y eso tiene un impacto en los precios de la energía. Y tú mencionaste las centrales nucleares y no quería terminar el programa y quedarme con esa duda. Brevemente, por favor, explícanos por qué hablaste de centrales nucleares asociadas a las consecuencias que podría tener el niño. Brevemente, por favor. Y sobre todo para gente que no entiende del tema, como yo, ¿no? Que no somos expertos en la materia. A ver, simplemente es porque las centrales nucleares, según donde estén puestas, en caso de que haya sequía, las centrales nucleares necesitan un proceso de refrigeración para que funcionen. Y normalmente lo que hacen es que extraen el agua de los ríos, refrigeran el sistema y la devuelven al río. Supuestamente, siempre sale más caliente, pero la devuelven limpia, supuestamente. El caso es que si en los ríos tenemos sequía, si se producen grandes sequías en los grandes ríos del planeta, pues entonces no se puede utilizar la central nuclear no puede coger agua del río para refrigerar el sistema. Es por eso. Todo es muy sutil, que está todo conectado. Estamos todos conectados desde la energía, desde lo más básico de la producción, desde un agricultor hasta un empresario que tiene una gran multinacional. Y creo que, como decía el doctor, y lo digo yo claramente, es una cosa de prevención, mitigación y planificación. Y la gente debe empezar a exigir a sus gobiernos
que empecemos ya a poner herramientas sobre el terreno para mejorar la situación, porque aún estamos algo a tiempo. Y sin olvidar al consumidor, ¿no? Porque nosotros todos... Eso es muy importante, efectivamente. Un impacto, ¿no? En la manera en cómo consumimos y en lo que hacemos con los recursos del medio ambiente. Pues el tema complejísimo y ustedes lo han explicado de una manera maravillosa y muy clara y se los agradezco porque es importantísimo saberlo porque a veces pensamos que es un fenómeno meteorológico y que bueno, eso toca el medio ambiente, ¿no? Pero toca la vida de todos nosotros y la vida cotidiana. Desde Salve, Italia, Joana Ibars González, geógrafa y responsable del Departamento de Meteorología de La Sexta, y desde San Pablo, en Brasil, doctor Antonio Marengo, director del Centro Nacional de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales. A ambos, muchísimas gracias por su tiempo y su análisis, y a todos ustedes, donde quiera que nos hayan seguido, gracias como siempre por su compañía y su confianza. Ya saben que nos pueden escuchar como podcast en Amazon, Apple, Spotify y en cualquier plataforma donde escuchen podcast, y por supuesto también en todas nuestras redes sociales. Esto fue DW Actualidad en Análisis. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.